Humanismo, universidad y cultura. ¿Cuál es la historia y o matices del término humanismo a través del tiempo? El término deriva del calificativo humanista que en los siglos pasados se utilizaba para denominar al profesor de los Studia Humanitatis, es decir, el experto en gramática, retórica, poética, historia y filosofía moral. Sin embargo, en la actualidad se puede utilizar en el sentido restrictivo para referirse a la actividad filológica de los latinistas y helenistas profesionales de los siglos pasados, quienes solían trabajar en un entorno universitario como preceptores en cortes aristocráticas o al amparo de la imprenta. Pero en un sentido más general, el término se usa para referirse al movimiento cultural e intelectual que dejó huella también en el mundo de los estudios bíblicos. El pensamiento político, el arte, la ciencia, la filosofía y la literatura en lenguas vernáculas. Según opinan autores como Miguel Batllori o Gil Crayet, el término se usa para referirse al movimiento cultural e intelectual que dejó huella también en el mundo de los estudios bíblicos, el pensamiento político, el arte o la ciencia. El humanismo tiene como principal objeto el estudio del ser humano. Algunos críticos han hablado de este movimiento como una renovación de las letras, pero su importancia radica en el cambio del paradigma que comportó al situar al ser humano en el centro de las todas cosas, alejándose así de los postulados teocentristas de la Edad Media, para lo que Dios era el núcleo central de la vida. ¿Cuándo y cómo nacen las universidades? Las universidades nacieron como expresión del renacimiento intelectual, iniciado en el siglo XX en torno a la filosofía y teología. Se formaron de las escuelas principalmente catedralicias llamadas a dar una enseñanza superior. El nombre oficial de la organización de esta enseñanza superior fue primero Studium Generale. Generale no se refería a que enseñaran todas las disciplinas, sino a que admitieran estudiantes de todas partes. Los de Studia Generalia, estos centros de educación superior, eran de hecho corporaciones de maestros y alumnos, y de ahí que pasaran a llamarse universidades. El nombre del Studium Generale compitió con el de Universitas hasta fines de la Edad Media. La universidad es una de las más grandes creaciones de la civilización occidental, única en su género y un instituto dedicado al mundo del intelecto. La universidad nació no de una idea preconcebida, sino de la paulatina convergencia de circunstancias históricas. El último término fueron dos corrientes, la de los que querían aprender y la de los que estaban dispuestos a enseñar. La universidad se fundaba entonces por una bula pontificia. Entre los privilegios estaban, desde luego, el autogobierno, la potestad de conferir títulos, el ius promovendi y el siglo. Se hizo un principio la gratuidad de los estudios. En muchas universidades de entonces los profesores y la mayor parte de los alumnos eran clérigos. El idioma era en todas en latín. Una típica organización estudiantil de la universidad medieval surgió del carácter paneuropeo. De esta, las llamadas naciones, agrupaciones de estudiantes, venidos de distintas regiones con diferentes idiomas vernáculos. Las primeras universidades también difirieron en la orientación de los estudios. La de Babilonia era fuerte del derecho, la de París en teología y filosofía, la de Oxford
en matemáticas, física y astronomía. La Montpellier en medicina general. ¿Cuáles son los retos del humanismo en las universidades? Enuncie al menos 3. La verdad suprema es Dios que reside en el ser hacia un trascender humanista. Se requiere de docentes orientadores profesionales que potencien el proceso enseñanza-aprendizaje. Desear una educación de calidad que integre todos los aspectos de ser un ideal para las instituciones de educación superior. La Ex Corde Ecclesiae señala que las características esenciales de la Universidad Católica son entregar el esfuerzo institucional al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da, tener una reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el creciente tesoro saber humano, ser fiel al mensaje cristiano tal como es presentado por la Iglesia, ofrecer una particular contribución a la Iglesia y a la sociedad, sea mediante investigación, educación o la preparación profesional. Ser una inspiración cristiana por parte no solo de cada miembro, sino de también la comunidad universitaria como tal. Garantizar de forma institucional una presencia cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la sociedad y de la cultura.